Yuderki Sánchez nos trae hoy una prédica interesante, fortalecidos con la armadura de Dios. Bendiciones, mis hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad, por este inicio de semana, que como familia en Cristo Jesús nos encomendamos a esa santa presencia, a esa gracia de Dios Todopoderoso que en la persona del Espíritu Santo nos renueva cada día. En este día, desde este espacio, tu programa Abba Padre Internacional, te invitamos a permanecer en sintonía con nosotros. Hoy tenemos un tema a compartir de una manera especial en continuidad al tema anterior, revístanse de las armaduras de Dios. Y en esta continuidad de este tema, la semana pasada escuchamos la palabra de San Pablo citando Efesios en el capítulo 6, en los versículos del 10 al 18. Aquí el apóstol, dirigiéndose a la comunidad de Efeso, les repetía y les advertía que permanecieran firmes y les aclaraba que el combate que ellos estaban combatiendo no era un combate humano. San Pablo también hacía énfasis de la jerarquía espiritual, del rango que tienen los que rodean y manifiestan y operan en el reino de las tinieblas. San Pablo se refiere a potestades, principados que se manifiestan en el mundo de las tinieblas. Y es por ello, hermano, que tenemos que estar conscientes de que nuestra lucha y nuestras batallas no es contra personas de carne y hueso. Recordad las palabras de San Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5, los versículos 8 y 9. Nuestro enemigo, y en otra versión dice, nuestro adversario el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el enemigo se levanta sobre aquellos hombres y mujeres que le han dicho que sí a Cristo Jesús. Él quiere aplastar, destruir y devorar aquellos hombres y mujeres que han tenido un encuentro personal con Jesús. Él se ha propuesto destruir la creación divina de Dios. Y hay algo importante que tú y yo tenemos que tener claro y hacer conciencia de esto. Satanás nos ataca porque sobre ti, sobre mí, citando Génesis, en el capítulo 1, podemos ver en este primer capítulo, en el verso 26, y creó Dios al hombre a imagen y semejanza de él. Hay una gracia especial en la creación humana. Tú y yo tenemos semejanza de Dios. Y es por ello que Dios nos está invitando a permanecer firmes, a reconocer a Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador, a estar preparados, a no tener miedo, aunque ese enemigo que está atacando, que está destruyendo las familias, que se ha introducido en muchos estados de gobierno y quieren operar a través de nuestras autoridades, inculcar culturas de muerte, impedir la predicación de la palabra de Dios en los centros educativos, en las plazas públicas o en lugares públicos donde se pueda pregonar el evangelio de la paz. Nosotros tenemos que permanecer firmes. Estad en una posición, así como San Pablo, que desde aquella persecución, desde la cárcel, siendo prisionero de Cristo, inspirado por el Espíritu Santo, estas palabras que el Espíritu deposita en su corazón para que sean comunicadas a la comunidad de Efeso y que hoy son para nosotros, bendito es el Señor. Y nosotros no podemos quedarnos indiferentes. Y continuando con las armaduras que San Pablo nos da para que tú y yo pongamos en práctica y nosotros manifestemos y demos a conocer a los demás la importancia de utilizar las armas de Cristo. La semana pasada aclaramos primera arma, el cinturón de la verdad. Jesucristo es la verdad. Segunda arma, la coraza de justicia. Estar firme, cubierto, reconocer que somos salvos por gracia, porque así a Cristo le pareció bien. Él justificó con su muerte y su gloriosa resurrección
justificó nuestras vidas y nos redimió del pecado. Bendito sea su nombre. Y la tercera arma que nos da San Pablo es el calzado de los pies para proclamar el evangelio de la paz. Atención, predicadores, evangelizadores, ministros de la palabra, bendito es el Señor. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar a la batalla. El enemigo puede colocar objetos cortantes, trampas para hacernos caer y evitar que avancemos en la misión que Dios Padre nos ha encomendado. La meta de nuestro enemigo es impedirnos a nosotros la proclamación del Evangelio de Cristo. ¿Y por qué Satanás se ha trazado esta meta? Porque el enemigo está derrotado por el poder de la palabra. El enemigo está derrotado, hermano, desde el instante que tú y yo decimos sí al Señor, acogemos sus mandatos, ponemos sus palabras en prácticas y vivimos conforme a su voluntad. Bendito es el Señor. Nosotros no podemos quedarnos quietos con toda esta gracia que se nos ha sido confiada. El Espíritu Santo nos revela y nos interpreta la Sagrada Escritura. Y hay muchos hermanos, muchos jóvenes, muchas personas que están en la cárcel, que están condenadas a 30 años, 20 años y muchos a cadena perpetua. Están presos, están privados de su libertad y desconocen el Evangelio. Y a ellos, en el nombre de Jesús, tiene que llegar el Evangelio de la salvación. No importa el pecado que hayas cometido. Si tú aceptas a Jesús y tú le abres el corazón y Jesús entra y se convierte en tu Señor, hermano, tu vida cambiará y tu vida nunca más puede ser la misma. Y es por eso que el enemigo quiere poner trampas en el camino de los que salen a proclamar esta buena noticia. Pero Jesús nos insiste y nos advierte. Romanos 14 en el verso 17. Este es el mensaje, dice San Pablo, que debemos proclamar. Sí es cierto que estamos en una guerra, pero Dios nos ha dado armas espirituales para vencer al enemigo y todo su ejército. Alabado es el Señor. Avancen, predicadores. Avancen, evangelizadores. En la medida que los ataques se presenten en tu peregrinaje, en tu misión evangelizadora, te aseguro que cuando tú abras tus labios, invoques y pidas el auxilio del Espíritu Santo, te darás cuenta en el nombre de Jesús que no estás solo, porque la fuerza de Dios vendrá sobre ti. Bendito es el Señor. Cuarta arma que nos da San Pablo: el escudo de la fe. El escudo de la fe nos enseña a permanecer firmes, a confiar plenamente en que nuestra defensa no depende de nuestra fuerza, no depende de un lugar específico donde nosotros queramos ir a ocultarnos. En los tiempos del profeta Elías, después de haber enfrentado a 300 Baales, enfrentando a aquellos reyes de turno que pusieron su confianza en aquellos Baales, en dioses falsos, Elías se levantó declarando la palabra en contra de esos dioses falsos que no existían. Y aquel hombre, por haber dicho la verdad, Dios lo respaldó. El profeta Elías no tuvo miedo. Y los profetas y los apóstoles permanecieron firmes ante el llamado de su Dios. El escudo de la fe es tu plena confianza en el don de Dios que está sobre nosotros, que es el Espíritu Santo. Bendito es el Señor. También reconocer que Jesús aclaró que nuestra misión no iba a ser fácil. Pero también Jesús prometió que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Bendito sea su nombre. Y que cada día, cuanto mayor sea tu entrega, cuanta más personas puedan ser alcanzadas por tu predicación, por tu grupo de oración, a través del Facebook Live, ahora aprovechando este escenario de la cuarentena, que es un tiempo de gracia, utilizando las redes sociales, todas las plataformas virtuales. Tenemos que llegar a tantas personas que aún no han logrado, no han tenido la oportunidad
de tener un encuentro personal con Jesús. Tener una fe viva, hermano. Predicar, proclamar lo que dijo San Pablo. Efesios capítulo 2 en el verso 8. Ustedes han sido salvos por la fe. Y no lo han sido, hermano, por mérito, sino por gracia. Y aquellos hermanos que están presos, que están cautivos, que han sido oprimidos por su historia de vida, tenemos que predicar esta buena noticia. Tenemos que proclamar el Evangelio de San Juan, capítulo 3, en el verso 16. Un pasaje bíblico muy conocido por muchos de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Bendito es el Señor. Proclamar esta buena noticia y con nuestra alegría, con nuestra convicción, desde nuestra experiencia, contagiar a los demás de que si mantenemos nuestra confianza en el Señor, los dardos, los ataques del enemigo no podrán atacarnos, porque Dios Todopoderoso está con nosotros. Y aunque el enemigo se levante y ruja, aunque Satanás quiera zarandearnos, no podrá tocar tu casa ni tu familia en el nombre poderoso de Jesús. Muchas personas se intimidan porque cuando iniciamos una vida de fe, una vida de entrega, de compromiso con el Señor y la iglesia, y cada día crecemos en la oración, aumentamos en nuestra búsqueda constante del estudio de la palabra, vienen los ataques, llegan los problemas, la familia se pondrá en contra de nosotros y en muchos lugares donde estemos pregonando el Evangelio seremos atacados, es cierto. Pero Jesús promete que ni los dardos ni las flechas del enemigo alcanzarán a mis hijos, bendito es el Señor, porque su protección divina está sobre nosotros. Esa preciosísima sangre que Él virtió en la cruz del Calvario por amor a la humanidad nos cubre y nos libra de todo mal. El profeta Isaías anunció que por su sangre y por sus llagas somos curados y sanados. Y nosotros creemos esta promesa, bendito es el Señor. Nos sigue diciendo el Señor, la quinta arma que nosotros tenemos que revestirnos y poner en práctica: el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El casco de la salvación. ¿Por qué Dios coloca un casco en aquellos que salen a predicar, en aquellos misioneros, en aquellos sacerdotes, obispos, en aquellas monjas que se han dedicado al servicio de los niños abandonados, de los enfermos, de los desvalidos? Todos aquellos misioneros enviados por Yahvé de los ejércitos a servir a la comunidad de Cristo, se les coloca un casco de salvación. Nuestro enemigo conoce que nosotros somos débiles y puede atacar nuestros pensamientos. Y en un momento difícil que estemos viviendo, Satanás y sus artimañas y sus legiones pueden querer interferir, robarnos la gracia que se nos ha sido confiada y puede debilitarnos. Y es por ello que el Señor coloca este casco de salvación y nos libra de todo mal. Es una realidad. Es su parte de un propósito, que cuanto más pasemos, que cuanto más difícil torne la situación, es porque Dios está cerca de nosotros. La espada de la palabra. Quiero detenerme en esta arma, que es la arma letal, eficaz para vencer al enemigo. Y no es que lo vamos a vencer, hermano, el que ya en el nombre de Jesús Él está vencido. Estas armas son para nosotros mantenernos firmes, como nos invita San Pablo, y tener la fe y la confianza que ya está vencido el enemigo en el nombre de Jesús. La espada del Espíritu, esta es la única arma de ataque que sirve como defensa contra el enemigo. El Salmo 119 en el versículo 5 nos dice: la palabra de Dios alumbra nuestro camino e ilumina nuestra mente con la enseñanza del Evangelio. Con esta espada nos defendemos de todos los ataques y aprendemos a vivir conforme al designio de Dios para nosotros. Y te recuerdo, hermano, para orar con esta palabra, bendito sea el Señor. Mateo capítulo 4, en los versículos del 1 al 11. Jesús, después de haber sido bautizado en el Jordán,
Jesús es llevado por el Espíritu Santo y conducido al desierto. Y allí, por el don y la gracia del Padre depositada en su Hijo, Jesucristo, en medio de esta tentación de Satanás, lo vence con esta palabra: está escrito. Está escrito, bendito es el Señor. Y con la palabra de Dios, Satanás fue vencido por el unigénito. Y hoy ese mismo Señor nos invita a vencer al enemigo y declarar esta palabra: escrito está. No tengas miedo, bendito es el Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos todo honor, toda gloria, toda la honra. Nosotros creemos en el poder de la palabra. Creemos en el poder de la oración unánime, conforme a tus propósitos, invocando tu presencia. Oh Espíritu Santo de Dios, muévete en este tu pueblo. Toque, Espíritu Santo, a tantas personas que abren sus labios, que disponen sus corazones para ser usados como instrumento de salvación. Ven, Espíritu Santo, y tócales. Tócales, Espíritu Santo. Rompe toda cadena. Pasa tu mano sanadora, Jesús de Nazaret. Tú que hiciste el bien durante tu vida pública y que por promesa divina prometiste estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que en estos tiempos de crisis, de pandemia, donde el hombre, Señor, se ha atemorizado y muchos se han apartado de ti, ven con tu Espíritu Santo, envía cerco de ángeles con sus espadas desenvainadas y corta los males que han destruido y que han desviado al hombre, Padre, para que te sirva. Ven, Señor, y líbranos de los dardos del enemigo y ayúdanos a permanecer fiel conforme a tus propósitos, conforme a tus palabras, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te invito, hermano, así como Jesús venció las tentaciones del enemigo, tú y yo, en el nombre de Jesús, podemos vencer y declarar: escrito está. Recordarte que todas las promesas de Dios en las Sagradas Escrituras son promesas de salvación para nosotros. Escudriñemos la palabra, toma tu espada y pelea la buena batalla. Jesús de Nazaret está con nosotros. Dios te bendiga. Bendiciones.